ya, muy cansados, tan cansados, cuánto aún, cuánto dista Canaán. Por el árido desierto enseñoso el caminar, dista mucho Canaán, dista mucho Canaán. En la arena están las huellas de los que pasaron ya. Cuánto aún, cuánto dista Canaán. Muy cansados, tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya, muy cansados, tan cansados, cuánto aún, cuánto dista Canaán. Oh, cuán dulce el descanso ha de ser en nuestro hogar, ya se acerca Canaán, ya se acerca Canaán, donde todas nuestras penas ya no volverán jamás. Cerca ya, ya se acerca Canaán. Muy cansados, tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya, muy cansados, tan cansados, cuánto aún, cuánto dista Canaán. Un saludo cariñoso para todos los que estáis ahí. Deseo de corazón que podáis tener un bonito día y que el Señor os ayude en todas vuestras necesidades, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo una situación extraña con la pandemia. Vamos a comenzar elevando al Señor una oración para invitarle, para que Él nos pueda acompañar. Querido Señor, queremos invitarte en este día especial de sábado para que tú seas nuestro acompañante y nuestro benefactor. Queremos pedirte que tú nos ayudes a entender lo que necesitamos saber, que podamos entender el mensaje que viene de tu parte y que tú, Señor, bendigas a cada uno de los que estamos aquí, expectantes de, Señor, de lo que es tu voluntad. Así que, Dios mío, gracias por estar ahí y por poder pacientemente acompañarnos hasta ese reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que quiero presentaros en esta mañana lleva por título Ya os lo he dicho antes. Sabéis que estas fueron las palabras que Jesús dirigió a los creyentes de todas las épocas. Y eso quiere decir que estas mismas palabras el Señor nos las dirige hoy a nosotros también. Me gustaría añadir en esta introducción que el tema que quiero presentaros hoy es un tema para pensar, es un tema para la reflexión, porque no se trata simplemente de saber. De lo que se trata es de que tenemos que enfrentar algo que vendrá. Y si alguno de vosotros, los que me estáis escuchando, al finalizar la reflexión dijese, pero pastor, todo lo que usted ha dicho se está cumpliendo hoy. ¿Sabes lo que yo os diría? Que lo que estamos viviendo hoy es una cosa, pero lo que vamos a empezar a vivir a partir de hoy es otra. Escucha esto. Las cosas poco a poco se irán complicando y se pondrán
tan complicadas que si no empezamos a prepararnos ya, lo pasaremos mal. Y dicho esto, ahora sí que podemos adentrarnos en el tema de esta mañana, que promete ser muy pero que muy interesante. Una de las cosas que me llama mucho la atención en la vida de Jesús es que siempre que Jesús miraba, veía. Y si tú me preguntas, pero Jesús, ¿por qué te llama la atención eso? Yo te voy a responder. Me llama la atención porque con nosotros no pasa lo mismo. Nosotros miramos, podemos mirarlo todo, pero curiosamente, con frecuencia, muchas veces, no vemos nada. ¿Es que acaso no te ha pasado a ti o no te pasa a ti que alguien te pregunta, oye, ¿qué has visto en el culto de esta mañana? Oye, ¿qué has visto en la persona que acabamos de saludar? Oye, ¿qué has visto en el mensaje que te acabo de mandar por el WhatsApp? Y cuando nosotros recibimos estas preguntas, ¿cómo respondemos? Normalmente ponemos cara de extrañeza y respondemos con un, pues no sé, ¿qué tenía que ver? Porque nosotros miramos, pero muchas veces, no vemos. Esto no sucedía con Jesús. Cuando Jesús miraba hacia atrás, veía. ¿Te acuerdas de Natanael? Natanael iba con Felipe a encontrarse con Jesús. Y cuando estaban allí al lado de Jesús, Jesús dijo una cosa muy bonita de Natanael. Jesús dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Bonito, ¿verdad? Bueno, ahora fíjate en el diálogo que aparece a partir de aquí. Natanael, extrañado, le pregunta a Jesús, ¿pero cómo? ¿Tú me conoces a mí? Respuesta de Jesús. Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Interesante, ¿verdad? Cuando Jesús miraba su momento, su presente, también veía. Por eso la Escritura recoge en varias ocasiones esa palabra de cuando Jesús miraba las multitudes, Jesús tenía compasión. ¿Y sabes por qué tenía compasión? Porque veía a las gentes como ovejas que no tienen pastor. Interesante. Cuando Jesús miraba hacia el futuro, también veía. Jesús, mirando aquella hermosa ciudad de Jerusalén, dice el texto bíblico, que lloró. Y todos sabemos por qué lloró. Jesús lloró porque vio su destrucción. ¿Tú te das cuenta? Jesús siempre que miraba, veía. Por eso, cuando Jesús decía algo, nunca se equivocaba y siempre tenía razón. Si es verdad que Jesús miraba hacia el pasado, miraba hacia el presente y miraba hacia el futuro y veía, también es cierto que Jesús miró hacia el futuro, hacia el final, hacia el fin de la historia humana para ver qué es lo que sucedería allí. ¿Y qué fue lo que vio Jesús? Pues Jesús debió ver muchas cosas y todas esas cosas las resumió en una bonita parábola que conocemos como la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántos sermones no se han dado sobre esa parábola? ¿Cuántas veces no habremos leído todos, leído y releído esa parábola?
¿Cuántos estudios teológicos no se habrán hecho sobre esa parábola? ¿Y sabes qué es lo más asombroso? Lo más admirable, que todavía hoy somos capaces de descubrir mensajes en esa parábola. De todas las cosas que se menciona en la parábola, en esta mañana nosotros vamos a detenernos en 4 palabras. 4 palabras. ¿Y cuáles son esas 4 palabras? Yo te lo digo inmediatamente. Esas 4 palabras son: las lámparas se apagan. Y esas 4 palabras encierran todo un mensaje que nos es de utilidad para nosotros en esta mañana. Pero antes de adentrarnos en el mensaje, me gustaría hacer 2 aclaraciones sobre las lámparas. Recordad, las lámparas se apagan, las lámparas. La primera aclaración que me gustaría hacer es que cuando tú pienses en las lámparas, no pienses en una bonita obra de orfebrería, porque en aquel tiempo las lámparas eran sencillas, estaban hechas a mano. La segunda aclaración que me gustaría hacer es que en los tiempos de Jesús, tú sabes, no había electricidad. Así que cuando pienses en las lámparas, no te imagines una lámpara llena de bonitas bombillas LED, porque no era así. Las lámparas tenían simplemente una llama de fuego. Y dicho esto, ahora sí que podemos adentrarnos en el mensaje que encierran esas 4 palabras. El fuego siempre ha tenido 2 funciones prioritarias: la de alumbrar y la de dar calor. Así que cuando una persona tenía fuego, podía poner luz en la oscuridad y podía poner calor allí donde hubiese frío. Cuando nosotros intentamos hacer como un paralelismo entre estas 2 cosas y la experiencia cristiana, descubrimos ese mensaje oportuno que necesitamos todos retener y tener en cuenta. Comentemos el primer punto. ¿Qué podemos decir de la luz? Pues podemos decir varias cosas. Por ejemplo, cuando hay luz podemos hacer muchas cosas. Cuando hay luz podemos andar y desplazarnos a muchos lugares. Cuando hay luz, incluso podemos correr para llegar antes a los sitios. ¿Y sabes por qué podemos hacer todas estas cosas? Porque la luz nos ayuda a no tropezar. Pero, ¿qué ocurre cuando se va la luz y llega la oscuridad? Imagínate lo siguiente. Es de noche, estás en casa, se va la luz y te quedas a oscuras. Dime, ¿tú qué haces? No tienes velas, no tienes linternas, no tienes fuentes de luz. Estás a oscuras. ¿Qué haces? Si quieres hacer algo, el problema es que no ves. Si quieres desplazarte, si quieres andar, el problema es que lo tienes que hacer con tanto cuidado. Tienes que andar despacito. Tienes que poner los brazos así para adelante como hacen los sonámbulos. Tienes que utilizar las piernas para tocar, para evitar los obstáculos. Es decir, tampoco se puede andar. Entonces, ¿qué haces? No haces nada. Simplemente te sientas. Y cuando uno se sienta y no hace nada, en la oscuridad, uno se da cuenta de una cosa. Qué buena es la luz y qué mala es la oscuridad. ¿Qué aplicación podemos hacer a la vida cristiana? Vivir la fe con luz
es bonito. Vivir la fe con luz es tranquilizador. Incluso hasta genera bonitas expectativas. ¿Y sabes por qué? Porque uno con luz lo ve todo claro. Las doctrinas se ven claras, las cosas de la iglesia se ven claras, las cosas de Dios se ven claras. Con la luz todo se ve claro. Cuando uno tiene luz, uno sabe qué tiene que creer. Cuando uno tiene luz, uno sabe qué camino tiene que escoger. Cuando uno tiene luz, uno sabe a dónde tiene que llegar. Pero, ¿te acuerdas de lo que dijo Jesús en la parábola? Nuestras lámparas se apagan. ¿Y qué quiere decir eso? Que las cosas cambiarán. ¿Y por qué tienen que cambiar? Porque llegará un momento en que la luz se irá y vendrá la oscuridad. ¿Y sabes cuál es el gran problema de la oscuridad? Que genera dudas. Y amigos míos, no es lo mismo vivir la fe con dudas que con certezas. Pero además hay otro inconveniente en la oscuridad. Y es que normalmente la oscuridad y las dudas no están solas, sino que se generan otras cosas más. Fíjate, la oscuridad genera dudas, pero las dudas generan incertidumbre, pero la incertidumbre genera inseguridad, pero la inseguridad genera angustia, la angustia genera miedo y el miedo te hace pensar que todo está perdido. ¿Te das cuenta? No hay cosa peor para un creyente que no tener las cosas claras. Por eso, qué importante es tener en cuenta las palabras que dijo Jesús. Nuestras lámparas se apagan. ¿Qué podemos decir del calor? Sobre todo una cosa. No se vive la vida o la experiencia cristiana de la misma manera cuando hay calor que cuando hay frialdad. Vamos a verlo con un ejemplo. Imagínate que quieres hacer una cosa original. El sábado, en lugar de ir a tu iglesia en tu ciudad, vas a ir a tu iglesia, pero en otra ciudad diferente. Así que te levantas tempranito, coges el autobús, vas a la ciudad, vas a la iglesia y allí, ¿con qué te encuentras? Con que un grupo de diáconos y diaconisas salen a recibirte. Te abrazan, te besan, te saludan y te preguntan, ¿de dónde viene usted, hermano? Tú le respondes y ellos te dicen esa frase tan bonita, siéntase como en su casa. Y te adentran y te pasan a la escuela sabática y en la escuela sabática te tratan maravillosamente bien y luego vas al culto y el pastor te da una calurosa bienvenida. Termina el culto y los hermanos te invitan a comer. Por la tarde disfrutas en un programa bien hecho. Y para terminar, un hermano te lleva a la estación de autobús para que cojas el autobús, regreses a tu ciudad y a tu casa. Pero mientras tú vas sentado en el autobús, ¿qué haces? Piensas. Y piensas en dos cosas. Por un lado piensas en lo orgulloso que te sientes de pertenecer a una iglesia como la nuestra. Y la segunda cosa en la que piensas es que te sientes orgulloso de tener unos hermanos tan espirituales, tan simpáticos, tan agradables, tan de todo. Y con este pensamiento llegas a tu casa, cenas, te acuestas y duermes feliz. ¡Qué bonito! ¡Qué bien se vive la experiencia cristiana cuando hay calor! Pero ¿recuerdas las palabras que Jesús dijo en la parábola? Nuestras lámparas se apagan. Es decir, habrá un momento en que las cosas van a cambiar. El calor se irá y llegará la frialdad. Y entonces, ¿qué ocurrirá? Volvamos al ejemplo anterior.
Muy de mañana has salido en el autobús de tu ciudad, has ido a la otra ciudad, has llegado a la iglesia. Y cuando entras en la iglesia allí no hay nadie que te salude, no hay nadie que te abrace, no hay nadie que te dé besos, no hay nadie que te pregunte. Pasas a la escuela sabática y nadie te dice nada. Vas al culto y nadie te saluda. Termina el culto y la gente ves cómo se va yendo para su casa. Y la única voz que te dirigen a ti es la de un diácono que te dice: hermano, cuando quiera usted, vamos a cerrar la iglesia. ¿Puede usted salir? Y tú sales y te quedas solo en la calle. Ese día tú vas a hacer ayuno, pero no vas a hacer ayuno porque quieras perder peso. Vas a hacer ayuno porque nadie ha tenido la gentileza de invitarte a comer. Haces tiempo, caminas por la ciudad solo. Y cuando llega la hora, coges el autobús que te llevará a tu ciudad y a tu casa. Pero mientras tú vas sentado en el autobús, ¿qué haces? ¿Qué haces? Te haces una pregunta. ¿Qué le ha pasado a mi iglesia? Miras hacia atrás y ves cómo la iglesia de ayer no es la misma que la iglesia de hoy. Y terminas haciendo una conclusión triste. No conozco mi iglesia. Y con estos pensamientos llegas a casa, cena y te acuestas. Y cuando te acuestas haces otro gran descubrimiento. No puedes dormir. ¿Y sabes por qué no puedes dormir? Porque la experiencia que tú has vivido en ese día te ha afectado mucho más de lo que tú te habrías imaginado. Saliste ilusionado de casa, pero has regresado triste, desanimado. ¿Cuál es la aplicación que podemos hacer a todo esto? Cuando uno no tiene en cuenta las palabras de Jesús, uno lo pasa mal. Uno se pone triste. Uno se desanima. Y uno incluso puede llegar mucho más lejos. Uno puede incluso hasta perder eso tan bonito que llamamos fe. Por eso recuerda esto. No se trata de saber. De lo que se trata es de que tenemos que hacer frente a algo que vendrá. Y ahora vamos a ver la importancia que tiene la preparación. Porque recuerda también esto, si no nos preparamos, lo pasaremos mal. Por eso, ahora la pregunta más importante es: ¿cómo prepararnos para vivir en la oscuridad? ¿Y cómo prepararnos para vivir en la frialdad? Comencemos por el primer punto. ¿Cómo prepararnos para vivir en la oscuridad? 2 textos de la Escritura serán suficientes para entender este asunto. El primer texto lo escribe Pablo en el Nuevo Testamento, pero que lo coge del profeta Habacuc. El texto dice: mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabes que este primer texto genera el primer gran desafío de la preparación? La pregunta es: ¿cuánto confías tú en Dios? Te lo voy a decir de otra manera. Si tú hoy tienes un problema grande, pero que no está en tus manos resolverlo, que no puedes hacer nada, tú eres capaz de llevar tu problema a las manos de Jesús, dejarlo en sus manos, de forma que tú te quedes tranquilo, te acuestes y duermas sin preocupaciones.
¿tú eres capaz de hacer esto? Si tú me dices, sí, pastor, yo lo puedo hacer, yo solo puedo decirte una cosa: bravo, porque has subido un peldaño importantísimo en la preparación para los momentos difíciles. Pero si tú solamente eres capaz de confiar en Dios cuando no tienes problemas, yo entonces tengo que decirte, tú tienes que aprender a confiar en tu Dios. Tú tienes que aprender a depender de tu Dios. El segundo texto lo recoge el salmista cuando escribió: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. ¿Sabes que esta segunda pregunta genera el segundo gran desafío en la preparación? Y la pregunta es la siguiente: ¿cuán bien conoces tú la Escritura? ¿Has entendido la pregunta? ¿Cuán bien conoces tú la Escritura? ¿Sabes el error que podemos cometer todos? Pensar que conocer la Escritura es tener en la memoria muchos textos bíblicos. Pero eso no es conocer la Escritura. Escucha bien esto: conocer la Escritura es encontrar en la Escritura respuestas a las preguntas existenciales. Conocer bien la Escritura es encontrar en la Escritura respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Eso es conocer bien la Escritura. Fijaos lo que dice Elena de White sobre este asunto. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Y la hermana White añade otra cosa más. Ella dirá: la única manera de pasar incólumes por los momentos de oscuridad consiste en tener una comunión constante con el cielo. Interesante esta cita. ¿Sabes dónde creo que puede estar el error? En pensar que fuera tiene que haber luz. En pensar que fuera tiene que haber luz. Y nos equivocamos. Jesús nunca nos dijo que esto tenía que ser así. Jesús lo único que nos dijo es: vosotros sois la luz del mundo. ¿Y qué quiso decir Jesús con estas palabras? Que nosotros no podemos vivir la fe dependiendo de la luz de los demás. Nosotros, para vivir la fe, tan solo tenemos que ser luz nosotros. Interesante. ¿Cómo prepararse para vivir en la frialdad? Vamos a utilizar simplemente un texto de la Escritura. Son palabras de Jesús. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Sabéis que el frío representa la muerte y el calor representa la vida? Por eso los muertos están fríos, pero los que viven tienen calor. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia? Pues lo que Jesús quiso decir es exactamente lo que hemos dicho con el texto anterior. Jesús nunca dijo que para vivir la experiencia cristiana tuviésemos que depender
del calor de los demás. Jesús lo que está diciendo aquí es que Dios nos da la vida, Dios nos da el calor en el corazón. Y para vivir la fe, no necesitamos depender del calor de los otros, sino simplemente necesitamos tener el calor dentro de nosotros. Si esto no es así, ¿qué es lo que ocurre? Que los demás, los de fuera, determinarán nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestros hechos. Y si esto ocurre, estamos perdidos. Y yo termino. Y termino con dos preguntas para la reflexión. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuánta luz tienes tú dentro de ti? Piensa, ¿cuánta luz tienes tú dentro de ti? Porque recuerda, para vivir la fe no dependes de la luz de fuera. Lo único que necesitas es tú ser la luz. Segunda pregunta. ¿Qué necesitas tú para estar bien? Repito, ¿qué necesitas tú para estar bien? ¿Necesitas aplausos? ¿Necesitas estímulos? ¿Necesitas sonrisas? ¿Necesitas abrazos? ¿Necesitas que te ayuden? ¿Necesitan que te den la razón? ¿Cuánto necesitas tú para estar bien? Porque si tú necesitas todo esto, yo te digo, cuando las lámparas se apaguen, tú lo pasarás mal. Pero si lo único que necesitas para encontrarte bien es tener al Señor en el corazón, yo también te digo, la oscuridad y la frialdad de fuera no te afectarán. Tú te das cuenta cuánto necesitamos todos que el Señor nos ayude a recordar las palabras que dijo Jesús. Nuestras lámparas se apagan. Que Dios te bendiga. Amén.